Un torrente de almas despiertas se está evaporando de la vista de todos, sin que nadie lo grite a los cuatro vientos. Los más lúcidos, los que han abierto los ojos del espíritu, están huyendo en silencio de este mundo loco que llamamos sociedad. No con furia explosiva, ni con aspavientos de drama barato. Simplemente se desvanecen como humo en el viento, dejando atrás las redes que nos atan, renunciando a carreras que devoran el alma, cortando lazos que ya nos sostienen, eligiendo la quietud profunda sobre el bullicio ensordecedor. Carl Jung lo vio venir hace décadas. Lo bautizó como el retiro indispensable. Cuando alguien se eleva tanto en conciencia que el mero roce con la inconsciencia colectiva se convierte en un dolor que te cala los huesos, no solo en palabras poéticas, sino en un tormento real que te sacude el cuerpo y el alma. Prepárate para entender por qué Jung juraba que este Vanishing Act no es un capricho de locos iluminados. Es inevitable y, más que eso, vital para sobrevivir. ¿Por qué? Porque cuanto más te despiertas, menos puedes aguantar el teatro de la normalidad. Y no es un desvío místico ni una huida cobarde. Es el instinto de la psique gritando por auxilio en medio de un mar de ciegos que tropiezan unos con otros. Si sientes ese tirón hacia el vacío, ese impulso de borrarte del mapa, Jung te diría que no eres un ermitaño antisocial. Eres alguien que ha crecido tanto que el molde colectivo ya no te cabe. Lo que Jung captó con esa mente afilada suya explica el caos entero. La sociedad gira sobre un inconsciente colectivo que nos arrastra como un río turbio. Ilusiones compartidas, proyecciones que nos lanzamos como dardos envenenados, sombras que bailan en la oscuridad sin que nadie las nombre. No son fallos en el engranaje, son el engranaje mismo. Y solo funciona si todos jugamos sin darnos cuenta, como marionetas en una función eterna. Pero en el instante en que uno despierta de verdad, no solo con la cabeza, sino con todo el ser, se convierte en una grieta en esa ilusión perfecta. Ve las proyecciones que los demás viven, como si fueran reales. Reconoce las sombras que todos evitan como plagas. Entiende los juegos sutiles que se tejen en el subconsciente. Y una vez que ves, el velo se rasga para siempre. No hay vuelta atrás. Jung lo vivió en carne propia, en esa tormenta interna que lo sacudió. A medida que su conciencia se expandía como un universo en explosión, las charlas cotidianas se volvían un suplicio insoportable. No por soberbia, sino porque estaba despierto en un cuarto lleno de sonámbulos que balbucean sueños. Cada plática le pedía que fingiera ceguera, que ignorara lo que sabía, que no destapara lo que bullía bajo la superficie calmada. Esa es la maldición que trae el despertar. Te quedas solo en el alma, aunque el cuerpo esté rodeado de multitudes. Hablas un idioma que nadie más entiende. Ves dimensiones que se escapan a los ojos comunes. Vives en una realidad que choca con la de todos. Y el esfuerzo por tender puentes, por traducir tu luz al lenguaje de las sombras, te deja exhausto, como si cargaras el peso del mundo en los hombros. Entonces, los despiertos empiezan a esfumarse, no por odio al gentío, sino porque quedarse significaría traicionar su esencia. Cada día les exige fingir un sueño que ya no compran. Cada roce social les pide apagar su fuego interior. Cada vínculo les ruega ser menos de lo que han florecido, hasta que la psique grita basta y se repliega para salvar lo poco que queda. Jung descubrió que, al integrar tu propia sombra, la sombra del rebaño se vuelve un espectáculo doloroso. Ves a toda una sociedad escupiendo su oscuridad hacia afuera, negando que la lleva dentro. Cuando has enfrentado tu propio abismo, ver cómo los demás lo proyectan en chivos expiatorios te revuelve las tripas. Cuando has abrazado tu maldad interna, observar las proyecciones colectivas. Ese partido es el demonio, ese grupo es la ruina, esas gentes son el cáncer. Se siente como presenciar una psicosis en masa, porque eso es exactamente lo que es. Jung lo llamó el peso de la visión clara. El despierto nota que la mayoría de los pleitos sociales son solo sombras chocando.
Las guerras son explosiones de oscuridad colectiva. Las divisiones políticas, proyecciones gigantescas. La rabia en las redes, un vertedero de material sombrío buscando presas. Una vez que lo ves, unirse al circo se hace imposible. No puedes marchar con la turba cuando sabes que persigue su propia cola. No puedes tomar partido cuando entiendes que ambos bandos proyectan lo mismo. No puedes sumarte a la culpa grupal cuando la reconoces como un velo de inconsciencia. Así que te retiras no por altanería, sino por pura necesidad del alma. Uno de los discípulos de Jung lo pintó con pinceladas perfectas. Antes tenía opiniones políticas que ardían como fuego. Luego integró su sombra y vio que eran solo ecos de su propio caos interno. Ahora, al ver debates, solo observa a dos bandos lanzándose veneno inconsciente, disfrazado de justicia o verdad. No puedo unirme más. Sería como sumergirme en una alucinación compartida. Pero va más allá. Los despiertos no solo ven la sombra colectiva, la sienten en las venas. Al despertar, te vuelves sensible como una antena al ruido energético. Estar cerca de proyecciones inconscientes se siente como una agresión al espíritu. No es juicio moral, es una incompatibilidad pura, como aceite y agua. Jung lo notó en su propia carne. Tras su individuación, las multitudes se volvieron un infierno. No por desprecio a la gente, sino porque sentía el remolino de lo inconsciente, proyecciones volando, represiones estallando, sombras girando en una tormenta que solo él percibía. Por eso los despiertos huyen primero de las redes sociales. Es una fábrica de sombras las 24 horas. Cada desliz del dedo es un bombardeo de material reprimido. Cada comentario, un ring donde las sombras se pelean a puñetazos. Para quien ha integrado su oscuridad, es como ver a la gente autodestruirse mientras culpa al vecino por las heridas. Otro destello de Jung. Una vez que tocas tu yo auténtico, actuar la máscara social se convierte en un imposible. La sociedad no pide nada más que eso, actuaciones constantes. Antes del despertar, jugabas sin pensarlo 2 veces. Sonreías por obligación, decías lo esperado, interpretabas tu rol como un actor consumado. Pero al encontrar tu esencia profunda, más allá de las caretas, volver a la farsa se siente como morir en vida. Toda situación social exige un show. La máscara en el trabajo, el papel en la familia, la identidad en las redes, las opiniones aprobadas, las emociones permitidas. Para quien aún se confunde con su máscara, esto es lo normal. Para quien se ha hallado, es asfixia pura. Jung lo experimentó en sus huesos. Después de enfrentar su inconsciente, ya no podía ser el psiquiatra suizo impecable. No fingía acuerdo con opiniones colectivas que veía huecas. No mantenía lazos que le pedían falsedad. Se refugió en Bollingen, su torre junto al lago, donde podía ser crudo y verdadero. No era rechazo social. Era defensa de la autenticidad. Los despiertos no huyen por rabia, sino por choque inevitable. Se han vuelto demasiado reales para entornos que exigen mentiras, demasiado genuinos para espacios de fingimiento, demasiado completos para moldes que solo aceptan pedazos. Un paciente de Jung, un ejecutivo triunfador que pasó por la individuación, lo describió como una cárcel invisible. Asistía a juntas donde todos actuaban su parte de magnates, soltando frases de manual, pensando lo que se supone que piensan. Ya no podía. Era como pedirle que fingiera ser un fantasma de su pasado. Su yo verdadero no cabía en esa sala. Solo su máscara lo hacía y esa ya estaba muerta. No renunció con escándalo. Se desvaneció poco a poco, mudándose a un pueblo perdido donde podía ser real en vez de rico. No por derrota, sino por victoria en encontrarse. Esto pasa por doquier. Los despiertos dejan carreras que demandan máscaras, rompen lazos basados en falsos yos, abandonan círculos que exigen disfraces. No fallan en la sociedad, triunfan en la verdad, y ese triunfo hace imposible quedarse. Jung lo entendió en términos de energía. Sostener la conciencia en un mar de inconsciencia drena hasta el último aliento. Imagina lo que debe hacer el despierto en el mundo normal.
filtrar proyecciones ajenas sin cesar, erigir muros contra chupadores de vitalidad, traducir profundidad a superficialidad, mantener su vibración alta rodeado de estática. No solo lidia con su propio caos, sino con el de todos, que se filtra como humo tóxico. Jung lo llamó el trabajo invisible del alma. Es lo que los conscientes hacen solo para existir en terrenos baldíos. Agota hasta el tuétano. Cada encuentro pide no reaccionar a las proyecciones, no absorber basura ajena, no caer en dramas grupales, no bajar tu frecuencia al lodo circundante, no traicionar tu luz por una paz falsa. Para los inconscientes esto no es esfuerzo. Flotan con la corriente. Para los despiertos es nadar contra un tsunami de ceguera. Al final sales del agua o te ahogas. Jung vio que sus pacientes más lúcidos desarrollaban fatiga eterna, males misteriosos, abatimiento profundo, no por fallos internos, sino por el cansancio de defender su luz en la oscuridad. La cura no era pastillas ni charlas eternas, era el retiro de los vampiros energéticos. Una maestra que despertó tras años de buceo interior cayó en fatiga crónica brutal. Los doctores no hallaban nada. En sesiones con Jung, vio que quemaba su fuego manteniendo la conciencia entre colegas ciegos y alumnos dormidos. No estaba enferma, estaba seca por dentro. Dejó la enseñanza, se mudó a una cabaña en el bosque. Su vigor volvió en días, no por reposo, sino por no batallar contra la presión del rebaño inconsciente. Por eso los despiertos se pierden en la naturaleza, en la soledad, en comunidades diminutas de almas afines. No huyen de deberes, preservan el tesoro que han forjado. Saben que la conciencia es un bien escaso y derrocharla en roces vacíos es como verter agua en desierto. Jung vio este retiro como un arquetipo eterno, la etapa del ermitaño que todo individuado debe cruzar, no para siempre, sino por fuerza mayor. El alma clama por aislamiento para unir lo que la sociedad rompería. El ermitaño no es un odiador de hombres, es un guardián de necesidades profundas. Cuando te transformas en lo hondo, necesitas espacio libre de garras que te jalen al pasado. Silencio para oír tu eco interior. Soledad para tejer sin estorbos. Jung pasó fases ermitañas intensas. Sus tiempos en Bollingen no eran vacaciones. Eran urgencia del espíritu. Requería distancia del ruido colectivo para cultivar su luz propia. Separación de proyecciones ajenas para explorar sus abismos. Eso viven los despiertos hoy. No se borran por debilidad ni por ser huraños. Siguen un patrón ancestral que la individuación impone. La fase ermitaña es integración de sombras sin presiones del mundo. Emerge el yo sin demandas de máscaras. Crece la sabiduría sin el estruendo exterior. La metamorfosis se completa sin interrupciones. Pero Jung insistía, el ermitaño no es evasión, es preparación. El despierto se aleja no para desertar, sino para gestar lo que el mundo ansía. Forja sabiduría, une verdades. Se convierte en lo que Jung llamó peces de acuario. Seres adaptados a profundidades que otros ignoran. Un analista de Jung, un pensador profundo, se eclipsó de la academia por 3 años. Todos creyeron en su quiebre. Era un salto adelante. En la quietud, integró visiones imposibles en el torbellino académico. Al volver, trajo ideas que remecían cimientos, pero solo nacieron en el retiro del sistema que luego transformarían. La ermitaña parece deserción, pero es inmersión. El despierto no escapa, bucea más hondo de lo que el mundo permite. Hace el trabajo solo posible en soledad, forjando conciencia que un día ayude al rebaño, pero solo tras madurar. La visión final de Jung trae luz al túnel. Los desaparecidos no se pierden eternamente. Regresan, pero transformados, no a sumergirse en la ceguera, sino a ofrecer luz a quienes la buscan. Siguen la odisea del héroe, retiro, cambio, retorno con tesoros, pero no al centro del caos, en las orillas, donde la conciencia respira libre. Se vuelven moradores de fronteras, presentes sin ser devorados, accesibles sin diluirse. Pueden reaparecer como creadores que brotan de lo auténtico.
sanadores que guían a despiertos en ciernes, maestros que comparten con círculos íntimos, escritores que trazan mapas para almas perdidas, guías para quienes inician su éxodo. Pero nunca al torrente principal. No pueden. Una vez individuado, no hay retroceso. Consciente no finges sueño. Hallado, no vives de caretas. Jung vio este ciclo una y otra vez. Sus pacientes plenos rara vez volvían a vidas pasadas. Creaban nuevas, humildes, calladas, verdaderas. Contribuían sin sacrificar su esencia. Daban sin consumirse. Un terapeuta paciente suyo se evaporó 2 años. Volvió no a consultas comunes, sino a un grupo selecto en crisis espiritual. No podía lo banal, solo lo profundo que había vivido. Su labor era pequeña, pero un salvavidas para los que emergían. Ese es el patrón. Despiertos que se borran del mainstream, pero resurgen en nichos luminosos. Erigen mundos paralelos, alternativas vivas, profundidad para buscadores, invisibles para los ciegos. Jung lo veía como evolución en marcha. No todos despiertan al unísono. Los pioneros se van primero, tallan espacios nuevos, se convierten en faros para la ola siguiente. Lo que parece abandono es construcción, edificando refugios para el gran despertar colectivo cuando llegue. Déjame unir el tapiz completo de Jung sobre por qué los espíritus despiertos se desvanecen. No soportan más la sombra que el rebaño proyecta sin ver. Su yo real no actúa máscaras que el mundo impone. La energía para sostener luz en tinieblas se agota. Entran en la ermitaña esencial que la individuación clama. Regresan a bordes luminosos, no a centros oscuros. Este vanishing no es fracaso, es avance, no debilidad, sabiduría, no deserción, necesidad arquetípica. Los despiertos siguen un sendero tan antiguo como el alma misma, replegarse, mutar, volver renovados. El mundo lo vive como pérdida, traición, vacío. ¿A dónde se fueron los lúcidos? ¿Por qué las voces sabias callan? ¿Por qué los despiertos nos dejan cuando más los necesitamos? Jung respondería: no desertan, preparan el terreno. En su aislamiento, gestan lo que el rebaño no está listo para recibir. En su eclipse, tallan refugios para otros. En su mutismo, forjan palabras que un día resonarán. Si sientes ese llamado al vacío, al retiro, Jung querría que supieras, no es huida espiritual ni cobardía, es urgencia del alma. Tu conciencia ha crecido tanto que el roce con la inconsciencia colectiva te traiciona. Ese aislamiento que anhelas no es antisocial, es ancestral. No abandonas al mundo. Sigues el camino ermitaño que todo individuado recorre. No eres frágil por no tolerar la ceguera. Eres despierto, y el despertar pide otros aires que el sueño. Permítete desvanecer, no para siempre, sino por ahora. Encuentra tu Bollingen, sea en la carne o en el espíritu. Deja de quemar tu luz en roces vacíos. Deja de actuar para ojos que no te ven. Deja de rebajar tu hondura a charcos. Tu eclipse no es egoísmo, es vital. El rebaño necesita individuados plenos, más que participantes a medias. Anhela profundidad sobre superficie, verdad sobre show, luz sobre obediencia. Y al regresar, si regresas, traerás obsequios forjados en soledad. Ofrecerás lo imposible en fingida pertenencia. Dirás verdades mudas en la aceptación falsa. Los espíritus despiertos se borran porque el despertar lo exige. No eternamente, sino por fuerza. No por rencor, sino por amor puro. Amor a la verdad, a la luz, a lo genuino. Amor que susurra, debo ser completo, aunque signifique soledad. Jung diría, desvanece con intención. Retírate con meta. Usa tu ermitaña para unir, no para aislar. Y recuerda, tu eclipse prepara algo grande. No dejas al rebaño. Pionera su futuro. Si te atrae el retiro, si sientes el tirón, sumérgete en este viaje. Explora los ecos de Jung para los que caminan la individuación. Mira el destello en tu mente sobre el arquetipo ermitaño. Cómo usarlo para mutar, no para evadir. Recuerda, tu vanishing no es traición, es evolución. Y el mundo clama por evolucionados más que por conformistas.